Ya, ahí estamos al aire. Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a un nuevo programa de debate público. Hoy día con el programa número 105, con algunos problemas técnicos debido a la caída de los servicios de Movistar. Estamos con la mínima producción posible para poder levantar la transmisión. Eh, Hoy día tenemos un tema muy especial, digamos, relativo al medio ambiente y la educación ecosocial. El título de esta transmisión se llama Decrecimiento y Educación Ecosocial, con Adolfo Estrella, sociólogo y psicólogo social, analista político además, que nos acompaña y nos va a interiorizar sobre el tema con una breve presentación en un PowerPoint. También está el panel habitual de debate público, Marlene Núñez y Nelson Campos. Marlene, ¿cómo estás? Hola Jaime, es un poco lenta, pero bien. Muy buenas noches, sí, muy buenas noches. Adolfo, muy bienvenido acá. Hola Nelson, y muy bienvenida a la presencia en línea a este programa 105 con algunos problemas técnicos debido a la caída de quien nos suministra la internet. Pero bueno, vamos adelante igual. Gracias, Marlene. Nelson, buenas noches. Hola, buenas noches, Adolfo, buenas noches, Marlene, Jaime y todo nuestro público que nos acompaña hoy día en un tema como los que hemos traído y este especialmente trascendente porque estamos viviendo en una situación en que aparentemente no nos damos cuenta y seguimos y nos quedamos en más declaraciones que en hechos concretos. Así que vamos a conocer un poco más de esto y eso es importante para todos y todas. Gracias, Nelson. Y también Adolfo. ¿Cómo estás, Adolfo? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, vamos a partir. Espero cumplir con las expectativas. Vamos a conversar sobre medio ambiente, sobre decrecimiento, sobre educación ecosocial, en un momento en que las crisis están haciendo agua acá en el planeta, la crisis ambiental, la crisis económica, la crisis energética, la crisis de migración. Hay un montón de factores que hacen que este momento, ¿cierto?, sea un momento crítico para la humanidad, para pensar en un cambio de modelo y de sistema de vida finalmente. La mayoría de la gente ya sopesa, ¿cierto?, de que el capitalismo y este neoliberalismo desatado está creando muchos problemas medioambientales en todas partes del mundo. Y esto se manifiesta, ¿cierto?, en diferentes lugares. Acá en Chile se manifiesta, ¿cierto?, por la sequía de las regiones que ha sido progresiva desde el norte hacia el sur. Y además, el tema no es solamente acá en Chile. En todas partes del mundo se están viendo fenómenos que al parecer los científicos dicen que no se veían anteriormente. O se intensifican, ¿cierto?, dependiendo del grado de donde estén. Para todos estos temas, y el decrecimiento, que es una parte importante del tema climático, nos va a hablar Adolfo. Por favor, Adolfo, adelante. Vale, buenas noches, muchas gracias. Claro, los que nos declaramos decrecentistas, y vamos a ver ahora en la presentación, más que de crisis, hablamos de una crisis grandota, ¿no? Y hablamos de colapso, ¿no? Entonces, creemos que lo que está pasando es grave, muy grave, gravísimo, ¿no? Y que hay poca conciencia en general y en particular poca conciencia de las izquierdas, ¿no?, acerca de este tema, ¿no? Entonces, esto es la presentación es general, pero yo creo que también de trasfondo hay una lectura de mensaje de alguna forma a las izquierdas, ¿no? Izquierdas en todo el rango que queramos definirla, ¿no? Desde la más clásica y ortodoxas levinistas, maoístas, trotskistas, ¿no?, pasando por las socialdemócratas y las liberales, sé que eso puede ser tema de izquierda, hasta incluso las izquierdas con las cuales yo me identifico, las izquierdas libertarias, autonomistas o anarquistas, ¿no?
hay una cierta ceguera o sordera, ¿no?, frente a estos temas. Entonces yo tengo aquí preparado un PowerPoint, ¿no? Este debe ser, ¿no? ¿Se ve bien ahí? Sí, hay que ponerlo en pantalla más grande. Ahí sí, ahí se ve bien. Ahí se ve bien. Vale. Bueno, este es el tema de crecimiento de educación ecosocial. Y a partir de eso voy a ir igualando muchas cosas. Se van a dar cuenta ustedes que hay muchos temas que tienen que ver con lo que antecede a la educación ecosocial, ¿no? Porque la educación ecosocial sería como la consecuencia de lo anterior. Es decir, dado lo anterior, ¿qué pasa? Ese caracol es el signo, el logo universal del decrecimiento, ¿eh? El movimiento por el decrecimiento, the growth en inglés, de croissance en francés, de crechita en Italia, de crecimiento en español, en fin, en todos los lugares se ha utilizado el caracol como logo, ¿no? Es la idea de la lentitud, es la idea de la parsimonia, es la idea del camino lento, pero que se llega lejos, ¿no? Que esa es un poco la idea del caracol, ¿no? Entonces vamos a partir con una frase de alguien bastante poco definible como radical o ultra o excesivamente extremista, ¿no? Que es Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, que dijo en el año 2021, dijo: es hora de decir basta, basta de maltratar a la biodiversidad, basta de matarnos a nosotros mismos con el carbono, basta de tratar a la naturaleza como un retrete, basta de quemas, perforaciones y minas cada vez más profundas, estamos cavando nuestra propia tumba. O sea, un señor bastante, se supone razonable, ¿no? Bastante polite y bastante político en general, lo que significa la ONU, con el poder que tiene ahora. Antes tenía más poder, ahora tiene menos, dice esto, ¿no? Entonces partamos con esta afirmación, ¿no? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Para hablar de educación ecosocial requerimos dos cosas anteriores. Requerimos hablar de crecimiento y de crecimiento requerimos hablar de crisis o colapso. Hay gente que habla de crisis, otros, si no les gusta la palabra crisis, prefieren colapso y viceversa. Yo soy más del término colapso. Yo digo que es más significativo describe mejor lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, crisis, colapso. Según, bueno, yo voy a ir leyendo rápido, o sea, que mejor escúchenme, porque si no se van a cansar al leer, pero escúchenme, yo voy haciendo un sobrevuelo por los textos, ¿no? Partimos con datos científicos, ¿no? De lo que estamos viviendo y estamos sufriendo, es fundamentalmente lo que se llama un desequilibrio sistémico. Es decir, el sistema Tierra, el sistema planeta Tierra, lo que está llegando es un momento de tránsito desde un estado más o menos conocidos a estados desconocidos, ¿no? Y eso lo vemos cotidianamente. Las primaveras ya no son como era, las estaciones ya no son como era, ya no llueve como llovía antes, llueve donde no debía llover, o hay sequía donde no debía llover, hay incendios en Canadá, 50 grados de calor, en fin, el planeta se ha vuelto loco, de alguna forma, desde el punto de vista climático en particular. Y esto, no, lo que decimos no es apocalipsis, porque siempre se nos dice que son apocalípticos. No, el apocalipsis viene de una doctrina, ¿no? Viene de una religión. Esto no es oráculo, esto no es lectura, no es quiromancia y lectura de manos, es recoger los datos que nos dice la ciencia y el sentido común, que también es muy importante la observación que vemos cotidianamente, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, cuando los sistemas complejos, que es el sistema Tierra, un sistema complejo es aquel que tiene no solamente muchos elementos, sino que tiene muchas interrelaciones entre los elementos, empiezan a producirse distorsiones, quiebres en esas interacciones, y el sistema empieza a perder complejidad. Y si no tiene capacidad de autosimplificarse, colapsa, evidentemente, y será reemplazado por otro sistema que no sabemos cuál es, ¿no? El tema del colapso no es tanto lo que venga, sino que, o sea, sabemos que la Tierra puede seguir viviendo, ¿no? Y puede seguir existiendo. Otra cosa es que viva y siga existiendo con nuestras civilizaciones. Ahora, bien, la historia está llena de imperios grandiosos que terminaban en cenizas, ¿no? Eso es una cosa que sabemos, ¿no? El fondo que está aquí, esa fotografía, es el Imperio Maya. El Imperio Maya se destruyó y el Azteca y el Inca, en fin, por muchos factores, ¿no? Muchos de ellos por temas medioambientales, previo incluso a la llegada de los españoles. Entonces, las civilizaciones son fenómenos frágiles, efímeros, transitorios. La única diferencia que hay ahora, y es importante, muy importante tener en cuenta, es que nuestra autodestrucción significará la destrucción de gran parte de la vida. Y eso es muy importante. Es decir, no hay
no hay lugar B, no hay planeta B, no hay... Si se destruía el Imperio Maya, bueno, las poblaciones restantes construían otra cosa al lado, ¿no? Si se destruía el Imperio egipcio, bueno, se iban por otra parte, y había un reemplazo poblacional, cultural, en fin. Ahora el tema es que como en el sistema mundo, los efectos son globales, entonces no hay otro lugar, y eso es importante, no hay otro lugar. Y la frase clásica es, no hay planeta B. Entonces aquí una frase que me parece muy importante porque ordena mucho lo que pasa, ¿no? Nuestra civilización tiene un gran problema, un enorme problema. Cree que progresa mientras se destruye a sí mismo. Y ese es el mito del progreso, el mito de que vamos desde un pasado malo a un futuro bueno, ha hecho que siempre se esquive lo que está pasando, ¿no? Entonces hay una convicción que mientras más crecimiento económico, mientras más desarrollo, como se decía antes, de la fuerza productiva, como se decía en el marxismo, ¿no? Cuando haya más producción, cuando más consumo, las cosas van bien y tenemos más bienestar, en fin. Sin embargo, justamente eso, ahí está el kit de la cuestión. Es decir, un progreso que implica destrucción. Y eso está altamente vinculado al crecimiento y desarrollo económico. Es decir, la identificación entre desarrollo económico como desarrollo y bienestar con crecimiento económico, ¿no? Y el problema es que todas nuestras, y sobre todo ahora en el momento del dominio del capitalismo global, pero también fue cuando, en la parte que le correspondió a los socialismo de Estado, ¿no? al productivismo de Estado, también estaba la idea del crecimiento. Había que crecer, y cuando no se crecía, cuando no se crece, empieza el desastre, ¿no? Pero todas las políticas, cuando hay crisis económica, son políticas de crecimiento, de crecer, aumentar lo que hay, producir lo que sea, incluso verdadero o no, si ya sea por estímulo al consumo, ya sea por estímulo a la producción, en medidas keynesianas, por ejemplo, estimular y hacer obras públicas, hacer transporte y hacer carreteras. La idea es crecer, estimular la economía, porque mientras la máquina funcione, todo va bien, se nos dice, ¿no? Pero bien, hay por lo menos 4 síntomas del colapso. El colapso que es medioambiental y también es civilizatorio, ¿no? Y son 4 signos que están interrelacionados, ¿no? Uno es el caos climático, es decir, y hablamos de caos climático, no de cambio climático, porque si fuera cambio climático sería fácil. Es decir, hay una cierta continuidad, pasamos de un estado A a un estado B, lo conocemos, por lo cual nos adaptamos. Eso sería una línea continua sistémica de cambio, pero eso no pasa. El tema es que hay un caos, es decir, se han desorganizado la continuidad de las variables, con lo cual los modelos son cada vez más lentos o ineficaces en la predictibilidad, porque hay muchas variables y se han producido efectos de retroacción, los efectos, las causas sobre los efectos, pero también los efectos sobre las causas. Hemos pasado a lo que se llama los tipping points, puntos de no retorno. En fin, estamos en una situación de caos climático, que no es el único. O sea, se da mucha importancia y se habla mucho del caos. No es el único. Hay uno que es muy importante y que se habla muy poco, pero es fundamental, que es el agotamiento energético, que es el agotamiento de 2 grandes fuentes energéticas. Por una parte, el petróleo, que sabemos por sentido común, como todo elemento finito tiene que acabarse algún día, ¿no? O sea, por sentido común sabemos que pasa eso, pero pareciera que los gobiernos eso no lo han entendido, ¿no? Y por otra parte son lo que se llaman las famosas tierras raras, es decir, pequeños minerales, ¿no? Que son los que están detrás de gran parte en la actualidad de la producción electrónica. El litio y otra serie de cadmio, en fin, un montón de otros minerales que tienen poca cantidad y que son utilizados en los teléfonos móviles, en los celulares, en los aparatos electrónicos, en fin, y que también tienen fecha de caducidad. Eso va a pasar pronto, está pasando, hay encarecimiento y eso es un tema fundamental. Tercero, la contaminación generalizada, ya lo sabemos, basta con pensar en las islas de plástico, por ejemplo, en los mares, ¿no? Del tamaño de Portugal, el tamaño de Francia, es decir, esta producción infinita de basura que tiene esta cultura y esta sociedad, ¿no? De producir basura. La basura es un elemento que solo existe desde que existe el hombre, nunca antes ha habido basura. Hay desechos orgánicos que se meten en el ciclo, ¿no? Y se han recuperado y se transforman en otra cosa. Alguien muere, se transforma y sus nutrientes para otra especie. La basura, el plástico, por ejemplo, lo que tiene justamente es que interrumpe eso. Y somos productores de basura. Estamos llenos de basura.
Y lo cuarto, que es muy importante, y también se habla poco, que es la extinción de especies, ¿no? La pérdida de biodiversidad. Estamos en lo que se llama la sexta extinción, que lo veremos más adelante, ¿no? Entonces, estos cuatro elementos conforman una situación bastante compleja, un panorama bastante negro, ¿no? De lo que tenemos encima. Y ya hemos sido advertidos, ya nos han comunicado, esto lo sabemos, hace mucho tiempo que sabemos todo esto, ¿no? Otra cosa es que no hayamos prestado oídos a esto y no se quiere transformar esa información en acción. Pero eso ya lo sabemos, ¿no? Serge Latouche, por ejemplo, que es uno de los ideólogos del crecimiento, dice: la lista de las catástrofes ecológicas presentes y anunciadas ya está hecha. La conocemos bien, pero no la asumimos. No podemos imaginar la magnitud del choque hasta que no se haya producido. Sabemos también lo que hay que hacer, es decir, cambiar de orientación, cambiar de rumbo, ¿no? Cambiar de dirección, pero no hacemos nada, prácticamente nada más. Miramos para otro lado mientras la casa se termina de quemar, ¿no? Y es una cosa que nos compete como individuos y como sociedades y como sectores sociales, como sectores políticos, económicos, en fin, ¿no? Disponemos de las evidencias científicas y de las señales visibles y obvias que anuncian que la especie humana, a través de un modelo productivo depredador, ha alterado las condiciones de posibilidad de todas las formas de vida, no solo la propia. Estamos experimentando de manera acelerada un desequilibrio sistémico generalizado. Tanto la vida social como la vida de la naturaleza han entrado en un bucle de transformaciones impredecibles. Estamos en una fase de impredecibilidad sistémica, es decir, no sabemos cuáles son la palabra que usé anteriormente, los tipping points, los puntos de inflexión. Es decir, a partir de determinado punto, determinadas variables, ya no hay vuelta atrás. Se rompe un equilibrio y ya no puede volver atrás, ¿no? Eso es importante. El cambio climático es uno de ellos. Ya pasamos ya el momento en que se podía controlar. Ya es incontrolable, ¿no? Estamos en la fase en que no tenemos capacidad de actuar sobre las causas, o mínimamente, y solamente tenemos la posibilidad de actuar sobre los efectos, es decir, sobre la adaptación más que sobre la mitigación. Sabemos que el cambio climático no es solamente que haya calor, evidentemente, ni que haya sequía, que significa calentamiento global, sequía extrema, fenómenos meteorológicos extremos, ¿no? Que implica inseguridad de cosechas, por ejemplo. En el caso de España, ahora hay una ola de calor que veremos después. Las cosechas de cereales han tenido problemas justamente por el exceso de calor, ¿no? Más incendios, trastornos en la salud física y mental, produce alteraciones importantísimas en la psicología individual y psicosocial. Destrucción de infraestructuras, se queman los cables, ¿no? Se queman los cables telefónicos, se quema el asfalto se derrite, ¿no? Muertes por calor, hay más plagas porque evidentemente cambian las condiciones y aparecen nuevos bichitos que ese calor le favorece, ¿no? Aumento de conflictos por recursos naturales, evidentemente, ¿no? Si empiezan a agotarse más sequía, alteración va a haber más conflictos. Falta de desplazamiento masivo, migración, evidentemente. Si se mantienen las tendencias de aumento de calor o de lo que sea, van a haber movimientos de migratorios. Falta de acceso al agua limpia. Subida del nivel del mar. O sea, el derretimiento de Groenlandia tiene, por efecto del cambio climático, tiene efectos brutales sobre lo que es la acidificación del mar y todo, la corriente del Golfo. En fin, hay una serie de factores que se van interrelacionando y produciendo bucles bastante negativos y bastante catastróficos, y hambrunas generalizadas. Y esto insistimos, ya ha sido, o sea, por lo menos aquí yo pongo aquí algunas de las cosas del año 62, que es el libro de Raquel Carson, que recomiendo con mucha intensidad, como otros más, ¿no? En que habla de las primeras que se empiezan a fijar en los efectos químicos, ¿no? Sobre los fertilizantes, de los combustibles, en fin, sobre la vida y la vida de la naturaleza, ¿no? El informe sobre el límite del crecimiento en el 72, muy importante, que justamente plantea, dice el límite del crecimiento. Dice, por primera vez se dice, ojo, esto no puede seguir así. Esto tiene un límite, hay una frontera. El crecimiento económico no es infinito. Después está el informe Brundtland, que es el que tiene el punto de partida para el tema del desarrollo sostenible. Y todas las cumbres, Cumbre de la Tierra, los informes del grupo del IPCC, por ejemplo, del panel intergubernamental, que cada vez es más radical, ¿no? Y que cada vez va emitiendo informes más fuertes, ¿no? Y después todos los protocolos de Kioto, el Acuerdo de París, los informes, las cumbres climáticas, la que se iba a hacer en Chile y no se hizo, en fin. Todo eso se ha hecho y muchísimas más cosas, ¿no? Cientos de documentos de científicos, cientos de conferencias de científicos por el clima, cientos, docenas de encuentros, en fin, doctorados, magíster, todo eso. Y aquí está, por ejemplo, el informe del Club de Roma, que es el punto de partida, los límites del crecimiento, ¿no? Que por primera vez
Ellos modelizan el mundo, ¿no? A partir de este sistema y empiezan a ver sus interrelaciones y dicen, esta cosa no está bien. Esta cosa, aquí el sistema mundo está interrelacionado y la cosa no está funcionando. Pero, después de todo esto, ¿no? Las emisiones globales de dióxido de carbono han seguido aumentando y son un 60% más altas hoy que en 1990. 60% más altas hoy que en 1990. Es decir, después de 30 años, de todo eso, de todo lo que hubo, de todo lo que sigue habiendo, de todas las declaraciones y todos la descarbonización y todos los compromisos, pasa esto. Es decir, si ha pasado esto, por las buenas, las probabilidades que se siga intentando hacer por las buenas, esto no tiene mucha perspectiva, no hay muchos futuros a partir de esto, ¿no? Es decir, no podemos tener mucha confianza, los ciudadanos, en este tipo de medidas globales y macro, porque no han funcionado, ¿no? Ahí tenemos la clásica imagen, ¿no? De la emisión de carbono, que muestra una cosa muy interesante, que es esa subida vertical que se produce en el año 1950, ¿no? Es decir, hay un crecimiento más o menos estable, con subidas y bajadas durante un millón de años, y de repente en el año 1950 se puso esa subida espectacular, que viene antecedida con la revolución industrial, cuando empieza el siglo XIX, XX, la gran producción de dióxido de carbono, ¿no? Y aquí se produce en 1950 lo que se llama la gran aceleración. Y eso es muy interesante, porque hay una alta correlación, y o sea, un montón de medidas empiezan a tener esa subida. La población, el Producto Interno Bruto, la inversión extranjera, la población urbana, el uso de energía primaria, el uso de fertilizantes, la producción de papel, el uso del agua, en fin, las telecomunicaciones, el turismo internacional y un montón de cuestiones sociales, ¿no? Que ese año empiezan a subir así, y justamente coincide con el aumento del dióxido de carbono y los problemas de contaminación. Y además, el dióxido de carbono, del nitrato, del metano, en fin, hay un montón de variables que son a nivel de las tendencias sistémicas que también empiezan a verse afectadas. Y justamente en el año 50 es cuando en Europa, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, se producen los 30 años gloriosos, ¿no? Del gran desarrollo, del gran bienestar, del gran modernización, incluso democratización del consumo y el acceso a los bienes, en fin, y a una agilización de la educación, un montón de cosas, ¿no? que son leídas como positivas. Sin embargo, el trasfondo de todo eso es esto. O sea, todo eso que se ha llamado bienestar tiene este trasfondo, ¿no? Y eso es un tema importante, ¿no? La población humana ha crecido casi 8 veces mayor de hace 200 años. Comienza el industrial, 8 veces. Se ha modificado el 50% de la superficie terrestre para agricultura industrial. O sea, la mitad de la tierra que hay es agricultura industrial, con alto uso de petróleo, alto uso de fertilizantes, en fin. 50% de los combustibles fósiles se han consumido en los últimos 30 años. Es decir, también el consumo ha sido altísimo. Entre 1800 y 1921, la concentración de dióxido de carbono aumentó un 48%, ¿no? Sí, es decir, hay en 1991. Todas las tendencias apuntan a que la cosa cambie. Y el agua de lluvia ya no es potable en ningún lugar del mundo, es una cosa que apareció hace 3 días. Es decir, estamos en situación. Todo esto que es el trasfondo de bienestar tiene estas consecuencias. Pero hay una abismal distancia entre, por una parte, la información disponible, los escenarios previstos y las urgencias reconocidas, y por otra parte, las medidas de mitigación y adaptación puestas en marcha. Es decir, la película y la fotografía que se han sacado, que se saquen las evidencias, no tiene correlación con las medidas para remediar. Hay una brecha, un abismo, un barranco de distancia entre lo detectado y las acciones necesarias para que esto se modifique. Por ejemplo, mire, y esto es una cosa importante, o sea, ahora, hace un mes, en España han habido 3 olas de calor fuera de temporada, que ha implicado una cosa que a mí me resulta ya
¿cómo se dice ya? No sé, distópica, no orwelliana, porque no sería control, pero ya de futuro muy negro, ¿no? O sea, están los ayuntamientos, en caso de Barcelona, la creación de refugios climáticos. ¿Qué es un refugio climático? Son zonas específicas con el objetivo de que cualquier ciudadano, especialmente los más vulnerables, puedan protegerse de las altas temperaturas. Se trata de espacios acondicionados a 26 grados, accesibles, con zonas para descansar y provistos de agua, centrados en aquellos que no dispongan de medios para refrescarse y en mayores y niños. La ciudad cuenta actualmente con 200 refugios climáticos con el objetivo de que cualquier ciudadano tenga acceso a alguno de ellos a menos de 10 minutos andando. ¿Se dan cuenta de lo que estamos, no? O sea, el nivel en lo que estamos. O sea, hay que crear infraestructuras defensivas frente al clima. Y eso pasa en España, que tiene, bueno, siempre habido el umbral ya de calor más alto, con lo cual yo viví muchos años allí, o sea, en el verano era habitual una ola de calor de 40 grados, ahora se registraron en Córdoba 47,5 grados. 47,5 grados, ¿no? Y también pasa en Chile. También ha habido un aumento. Lo que pasa es que el rango de Chile es más bajo, con lo cual no se nota. Se nota. Por ahora no se nota tanto, podríamos decir, ¿no? Pero también es una posibilidad. Lo que nos pasa es lo que se llama, y que en teoría de sistemas y en climatología también, es el overshoot. Es un sobrepasamiento, hay un exceso. O sea, nos hemos extralimitado, hemos pasado límites, ¿no? El modelo productivo de consumo masificado, enorme, mundializado, empieza ya a producir traspasado límites que no se debían haber traspasado, ¿no? Básicamente es eso, cosas que no se debían haber traspasado. Entonces el Homo sapiens está sobrepasando, explotando los ecosistemas más allá de sus capacidades de regeneración y asimilación. Es decir, los sistemas no tienen capacidad, ¿no? Después de la intervención humana, a través de un modelo productivo conocido, ¿no? No tienen los sistemas capacidad de reaccionar a esa interferencia. Eso es lo que nos pasa, ¿no? Estamos acelerando los procesos de intervención de tal forma que el medio ambiente, los sistemas naturales y también los sistemas culturales y también los sistemas sociales no tienen capacidad de adaptarse y de actuar de acuerdo a la velocidad y a la intensidad de la intervención. Los límites, hay el Centro de Residencia de Estocolmo, es un instituto que se dedica justamente a estudiar el tema de los límites planetarios, definió 9 límites, de los cuales dice que ya 5 ya están, 4 o 5 ya estamos pasados. El cambio climático, la perturbación del ciclo del nitrógeno y el fósforo, cambio del uso del suelo por deforestación y pérdida de biodiversidad. Es decir, ya eso lo traspasamos, ¿no? Son los tipping points, ¿no? Los puntos de inflexión, ya pasamos eso, no hay vuelta atrás. Y ahora solamente nos queda esperar que la cosa no vaya tan mal. Eso es lo único que nos queda esperar. ¿Por qué es importante? Porque hay una idea de el ser humano es capaz de intervenir y modificar, pero tiene muy poca capacidad de controlar. O sea, no hay una equivalencia entre, digo ser humano, el modelo donde el ser humano vive, ¿no? Tiene capacidad de interferir, modificar, alta, pero muy poca en el control de aquello que ha modificado. O sea, la humanidad está consumiendo una cantidad de recursos naturales equivalente a 1,6 planetas. De seguir así, se necesitarían 2,5 planetas en el año 2050. O sea, estamos pasados, otro overshoot, ¿no? O sea, otro lugar de extralimitación. Estamos globalmente, es decir, la humanidad, y cuando decimos la humanidad tenemos que decir también que hay asimetría. Es decir, la humanidad, pero ¿quién es la humanidad? Evidentemente. Porque las naciones más industrializadas emiten el 64,5% de los gases de efecto invernadero. La mitad más pobre de la población mundial tan solo genera alrededor del 10% de las emisiones a nivel mundial y, sin embargo, viven mayoritariamente en los países más vulnerables ante el cambio climático. Esa es la gran paradoja y esa es la gran perversión del modelo. Es decir, los que menos dañan son los que más están afectados por los cambios. ¿Vale? Los países empobrecidos emiten alrededor del 35% con mucha mayor población, que esa es la otra. Es decir, hay muchas más pobres que emiten menos, sin embargo son muchos más pobres que son afectados. China y Estados Unidos lideran las emisiones. Chile emite el 0,25% del total. Es decir, Chile, su contribución al dióxido de carbono es bajísima. O sea, todos los discursos acerca de la descarbonización en Chile en realidad
son más bien saludos a la bandera, porque en realidad en la práctica no tiene un papel relevante. ¿Por qué? Básicamente porque no tiene industria. Entonces, eso es un tema que claramente lo califica como un no gran emisor, ¿no? Y es más tarde de lo que creíamos. Desde el punto de vista climático, lo más probable es que nos estemos dirigiendo hacia una Tierra considerablemente más caliente y que lo estemos haciendo rápido. Observaciones recientes nos colocan en una situación mucho más avanzada de la que se pensaba hace unos pocos años. Cada vez más los datos nos dicen que, ojo, había más tiempo, había décadas, ¿sabes? Y cada vez más no, la cosa no es tan así porque algunas variables empiezan a acelerarse, ¿no? Por ejemplo, el tema de los calores en el hemisferio norte. Eso se suponía que iba a llegar después. La gran incendio, ¿se acuerdan? En Canadá el año pasado, ¿no? Los famosos domos de calor, ¿no? En zona que es como si en Aysén tuvieran 47 grados, ¿no? O más, Punta Arenas. Eso es lo que pasó en Canadá de repente. No estaba en ningún modelo estaba previsto eso. Y este dice el informe de evaluación del IPCC, que es el Panel Internacional por el Cambio Climático de las Naciones Unidas, el último, que ha hecho y que cada vez más radical, dice: la salud, la vida y los medios de subsistencia de las personas, así como los bienes y las infraestructuras críticas, incluidos los sistemas de energía y transporte, se ven cada vez más afectados por los peligros de las olas de calor, las tormentas, la sequía, las inundaciones, así como por los cambios de evolución lenta, como la subida del nivel del mar, ¿no? O sea, hay muchos efectos que se van concatenando. Y eso lo dice otra vez una institución muy razonable, muy ecuánime, hasta ahora, entre comillas, muy política, porque hasta ahora ha querido ser muy poco dañina con los intereses económicos, y llega a esta conclusión. O sea, si lo dicen ellos, y si lo dicen Gutiérrez, tenemos que preocuparnos más todavía incluso. No porque les creamos más a ellos. Si no lo dicen ellos, yo hubiera creído en otra fuente de información. Pero digo que lo pongo como ejemplo para que, bueno, si lo dicen ellos, la cosa está más complicada, ¿no? Hay una palabra que es importante, imagino que ya todos empiezan a saber, a conocer la palabra antropoceno, ¿no? Antropoceno, se supone que la Tierra ha vivido varias eras geológicas, ¿no? El Paleoceno, el Ecoceno, el Pleistoceno, en fin, Holoceno, todas que son de millones de años, ¿no? Y un señor hace unos años, hace 20 años, Paul Cruzen, que es un químico, dijo: mire, aquí está la capacidad de intervención del Homo sapiens, que estamos ya entrando en una era producida por el hombre, y le puso antropoceno. ¿Y qué significa? Que es el impacto conjunto de la humanidad en la Tierra iguala o sobrepasa el poder de las fuerzas naturales, geológicas y biológicas, ¿no? Antes todos estos cambios eran producidos por la caída, no sé, de un meteorito, el cambio de la inclinación de la Tierra, en fin, una serie de cuestiones que eran muy extrahumanas, podríamos llamarle, y de repente el ser humano empieza, a través de un modelo específico, ¿no? Empieza a actuar, y a tal punto que se le denomina antropoceno. La pregunta siempre que se hace aquí es, bueno, ¿es la especie humana, la agricultura? Porque claro, hay muchos que dicen, ¿cuándo empieza el antropoceno? Algunos lo ponen, dicen, cuando el hombre empezó a crear la agricultura. Fue una gran intervención ahí. Otros dicen, no, eso más posterior, cuando la bomba atómica, porque se modificó ya la física, ¿no? El hombre tuvo capacidad de modificar la física y romper el átomo, ¿no? No, otros dicen, en fin, hay una serie de lugares donde se podría decir que empieza fuertemente la intervención, ¿no? Entonces, algunos dicen, bueno, en realidad es que no, empieza con el capitalismo. Entonces, el capitalismo es el gran productor de esta intervención masiva, ¿no? Entonces dicen que se llama, en vez de llamarle antropoceno, llamamos capitaloceno. ¿Saben? Y eso es el debate en el que está, ¿no? Bueno, estas son las extinciones, y ahora estamos en la sexta extinción, ¿no? Las tasas de extinción de especies actuales son 1000 veces más altas que las tasas naturales de extinción. Siempre en la historia evolutiva, ¿no?, de la Tierra hay extinciones, ¿no? Ya sea porque hay un meteorito, ya sea por cambios climáticos, en fin, vale. Pero lo que está pasando ahora es la velocidad y la intensidad de la extinción, ¿no? Y las tasas de extinción futuras probablemente serán a medio plazo 10.000 veces más altas de lo normal antes de la aparición de la especie humana. Es decir, somos un factor de muerte y de diversidad.
el trasfondo es una paloma, una famosa paloma que desapareció en Norteamérica. Vale, voy muy rápido, ¿no? No, está bien. ¿Sí? Pues súper. Sí, ¿Se dale, entiende bien? ¿Alguna comentario, alguna cosa, alguna al con la final, exposición? ¿No? al final Vale, vemos. ok. Vale. Ok, vale. Entonces, frente a todo esto, a este diagnóstico, a esta fotografía de la catástrofe del colapso, hay como tres grandes posiciones, ¿no? Una que sería la negacionista, que diría, bueno, son problemas medioambientales, siempre ha pasado, hay un tema de ciclo, eh, eh, la Tierra tiene capacidad de respuesta, bueno, y si hay que morir, se muere, depende de cuán radical sea y cuán fascista sea la- la- este negacionismo. Otros hablan de crisis, ¿no? Hay una crisis y ese es el discurso dominante, el discurso del desarrollo sostenible, la sostenibilidad, ¿no? Esta cosa se puede enmendar y lo que tenemos que hacer es un capitalismo verde, es un capitalismo que, en fin, mantengamos todo lo que está, mantengamos la misma idea de producción, consumo de grandes ciudades, en fin, y metamos energía verde, energía limpia y mantengamos lo mismo, ¿no? Ese es el desarrollo sustentable es mantener la idea de desarrollo como crecimiento económico, pero lo que hacemos es que sea sustentable o sostenible, depende de traducción. ¿Vale? Ese es el mainstream, ese es el discurso que lo encontramos en todas partes, y incluso el sentido común, todo el mundo habla de sustentabilidad, ¿no? Sustentabilidad, sí, claro, ya vamos a ser un país sustentable, una región sustentable, un auto sustentable, una casa sustentable, en fin, y todo el mundo lo escucha, está bien, y queda como contento, efectivamente, verde, la casa es verde, y reciclo, y está hecho con material, en fin, ¿vale? Efectivamente. Pero hay otros que pensamos que la cosa es más grave. Y yo creo que se deduce de toda la historia que he hecho hasta ahora, ¿no? Que es donde nos contamos nosotros. Es decir, la idea de que esto es un colapso medioambiental y civilizatorio. Es decir, no es una crisis solamente, ¿no? Y la única alternativa viable es un decrecimiento sostenible. O sea, lo único sostenible, o sea, lo único que hay que sostener es la posibilidad de un decrecimiento. ¿Qué significa? Vamos a hablar después de qué significa eso del decrecimiento, ¿vale? ¿Se entiende? Estos tres como grandes, hay evidentemente, pueden haber fusiones, gente que estará combinará cosas, o grupos, o países, en fin, o políticas, ¿no? Que combinen de forma distinta cada una de estas cosas, pero grosso modo estas son las formas, ¿no? Nosotros decimos que el desarrollo sostenible no es sostenible. O sea, no hay desarrollo sostenible. No existe desarrollo sostenible. El desarrollo entendido como mantención de la producción y el consumo, ¿vale? No es sostenible. Y tenemos aquí el gran mito de las energías renovables, ¿no? Que en el fondo es el mito de la tecnología salvadora siempre. Es decir, porque el desarrollo siempre hay, yo creo que si consultamos a la gran mayoría de la gente dirá, bueno, ya algo inventarán, ¿no? ¿No? A alguien se le ocurrirá algo, ¿no? Siempre pasa eso, ¿no? O sea, en alguna parte alguien está pensando, ¿no? En alguna parte los millones de inversión en tecnología aparecerá algo, ¿no? Ya sea la tecnología salvadora, la energía, por ejemplo, el hidrógeno verde, ¿no? Todos los esfuerzos ahora, el famoso hidrógeno verde. Ustedes saben que el hidrógeno verde es un experimento, no hay ninguna alternativa única, exclusiva de hidrógeno verde. Hay muchas alternativas, muchas formas de hacerlo, entenderlo. Entonces, quienes están vendiendo, y sorprende muchísimo que en sectores de la izquierda se esté apostando por el hidrógeno verde. El Frente Amplio aquí y el gobierno de este país ha apostado por el hidrógeno verde, sin conocer y sin tener de verdad un análisis potente de qué significa lo que significa en términos productivos, en términos de consumo, en términos de distribución, en términos de un montón de cosas. O sea, el hidrógeno verde puede tener cierto lugar en determinado momento, en determinado lugar, pero no es la panacea, no es la salvación, ¿no? Entonces, toda la idea de energía renovable, hay un imaginario que dice, bueno, lo que haremos es la transición energética. Tenemos combustibles fósiles que son productores que están agotando y además son productores de dióxido de carbono. Lo que van a ir metiéndole, ¿no? Ya sea fundamentalmente energía eólica o los paneles fotovoltaicos, ¿vale? El tema es que ningún modelo de sustitución de energía eólica y fotovoltaica tiene capacidad de reemplazar en los tiempos y en las cantidades necesarias para reemplazar la exigencia que se tiene sobre las energías fósiles. Es decir, está la demanda de energía que tenemos en la actualidad, que no hay ningún otro modelo sustitutivo que tenga capacidad de reemplazarlo.
Porque en el fondo lo que estamos haciendo es actuar sobre la oferta, no sobre la demanda. Es decir, no estamos bajando la demanda energética, que eso es lo fundamental. Es decir, la pregunta es, ¿a qué demanda energética deben responder las energías renovables? Si, por ejemplo, el ejemplo que ponemos siempre, ¿no? Si la idea es, por ejemplo, mantener con energías renovables, eólicas, fotovoltaicas, la ciudad de Santiago, por ejemplo, con el mismo nivel de consumo, tendríamos que tener tapizado el norte de Chile con paneles fotovoltaicos y toda la costa de Chile y la cordillera con remolinos, estos molinos de viento, ¿no? Claro, porque la demanda es muy alta. Es decir, si no optamos sobre la demanda, si no bajamos niveles de consumo y exigencia energética, cualquier propuesta de reemplazo nos lleva otra vez a la catástrofe. Tiene muy baja capacidad de reemplazarlo. La velocidad de instalación va a depender de la rentabilidad de las empresas, ¿no? Su producción requiere mucha energía, es decir, para producir lo que se llama la tasa energética de retorno, la TER, ¿no? O TRER, en inglés, ¿no? Es decir, es cuánta energía yo requiero para producir energía. Si para producir los paneles fotovoltaicos, si para producir los ventiladores eólicos, yo requiero petróleo, y requiero carbón, y requiero tierras raras, y requiero acero, y requiero concreto, las cuentas no salen, ¿no? Es decir, estoy invirtiendo más energía de lo que me devuelve el modelo, ¿vale? Aparte de los problemas técnicos de construcción y distribución, que hay que hacer un montón de inversión. Entonces, el tema es, ¿a qué demanda energética debe responder? ¿No? Entonces, por supuesto que hay que apostar por las energías renovables, pero para otra sociedad, evidentemente. O sea, otra sociedad que baje su demanda, su nivel energético, de forma tal que estas energías puedan estar a escala. De lo contrario, lo que estamos creando un nuevo gigantismo energético, cambiando solamente el soporte. ¿Vale? En todo caso, es importante saberlo, la eólica ni la fotovoltaica no son energías, ojo, no es energía. La energía de ambas es el sol. Son tecnologías que transforman energía, que es distinto. Es decir, el viento también se produce por el sol, o la luz solar, evidentemente, o sea, es la misma, es el sol, ¿no? Entonces, una sociedad basada en energía renovable resultará sostenible solo con niveles de consumo energético muy inferiores a los que prevalecen en los países industrializados. Si no avanzamos en un modelo de austeridad, a un modelo de reducción de consumo, de reducción de producción, que implica reducción de muchas cosas que hasta ahora teníamos, las energías renovables van a quedar sobrepasadas. Y por eso la transición energética requiere una transición sociopolítica. Es decir, antes tenemos que pensar en qué sociedad vamos a construir para que esa sociedad nos diga qué demanda energética requiere. ¿Vale? ¿Se entiende esa diferencia, no? ¿Sí? Bueno, en ese contexto aparece la propuesta del decrecimiento. O sea, dado esto, lo que significa decimos, dado esto, entonces esto. ¿No? Si el problema es el crecimiento, si el problema es que el overshoot, si el problema es el exceso, si el problema es el despilfarro, si el problema es la contaminación, si el problema es la tragedia de la masificación, si el problema es la hipercomplejidad sistémica, paremos la cosa, ¿no? Detengamos esta cosa. Detengamos esta máquina perversa de producir y de producir. Y decrezcamos. Ese es un poco el mensaje básico. Porque la idea es que no podemos evitar el colapso, ¿no? O sea, el colapso, con alta probabilidad, no lo podremos evitar en la medida en que no podemos parar el descenso de energía disponible y otros factores asociados a esta civilización termoindustrial. Contaminación, extinción de especies, etc. Y que muchos procesos derivados del cambio climático ya son irreversibles. Con menos energía no se puede mantener la complejidad actual y sus exigencias de producción y de consumo. El crecimiento económico es función del consumo de energía. Para que haya crecimiento económico requiere energía. Solo caben estrategias de decrecimiento, adaptación, sobrevivencia y resiliencia. Entonces, el decrecimiento de una propuesta en ese contexto de decir, bueno, tenemos dos posibilidades. O decrecemos por las malas o decrecemos por las buenas. ¿Qué significa crecer por las malas? Que la cosa se haga caótica y explote. Eso es por las malas. Entonces, como el modelo está basado en el crecimiento, decrece
y es un factor negativo, porque es un decrecimiento no planificado, ¿vale? Entonces decimos, bueno, planifiquemos el decrecimiento, planifiquemos esta máquina loca que sigue y sigue produciendo de forma autónoma, ya con muchos automatismos, y ahora con el tema digitalizado ya es un mundo de una economía que se mueve por otros criterios, se ha alejado incluso de la voluntad política, en fin. Entonces, paremos un poquito de esto. ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero que hay que hacer, dice un proverbio chino, es lo primero que hay que hacer para salir del pozo es dejar de cavar. Punto uno, ¿no? De ahí empezamos a hablar, ¿no? De ahí en adelante empezamos a hablar. Dejemos de hacer el hoyito, porque si no, no pueden salir. Aceptar, reflexionar, aceptar lo que pasa, entender lo que está pasando, reflexionarlo, organizarlos comunitariamente, es muy importante, y de crecer. ¿Vale? Porque hay una máxima de crecentista y de otros grupos, ¿no? No es posible un crecimiento económico infinito de una biosfera y una geosfera finita. Es decir, la Tierra tiene límites. Tiene el límite de la biosfera, de la parte de la vida, esa pequeña capita que cubre, creo que son 10 kilómetros, ¿no? de grosor que cubre, y que es la única que tenemos en todo el sistema, por ahora, en todo el sistema solar, y aledaños. No hay más que eso. No hay ninguna parte de universo conocido, una cosa que se parezca a esto, y la estamos cagando, ¿no? Porque no es posible un crecimiento sostenible, no es viable un capitalismo. La Tierra tiene límites. Entonces, el único crecimiento sustentable es el de crecimiento. El decrecimiento es un movimiento internacional, ya lo decía antes, ¿no? En muchos lugares, tiene publicaciones, tiene libros, tiene mucha... Yo estoy metido en el decrecimiento de por lo menos 13, 14 años, en España, activista del grupo decrecentista en Madrid, y ahora intentando transmitir algunas cosas aquí en este país. Y eso, o sea, hay congresos, hay grupos, hay publicaciones, hay revistas, en fin, es un mundo que yo invito a conocerlo, es muy fácil buscarlo. Si no, me escriben a mí, yo al final quiero, eso me gustaría que aquellos que están escuchando, que estén viendo, que tienen interés en estos temas, que se comuniquen conmigo. Yo al final voy a dejar mi email para que la gente tenga interrelación, ¿no? Entonces, ¿qué es de crecimiento? Es un movimiento que pone en duda el imaginario productivista y consumista que domina el planeta. Cuestiona el motivo central según el cual nuestro destino es el aumento imparable de la producción y el consumo, muestra el impacto catastrófico de la lógica productivista sobre el medio ambiente y sobre la vida de los seres humanos. Propone aprender a producir valor y felicidad, reduciendo progresivamente la velocidad, la materia y la energía. Velocidades, por eso el caracol, ¿no? Y eso conecta con muchos movimientos, los movimientos del slow food, en fin, el polo en transición, hay una serie de otros movimientos que también están postulando esto, ¿no? De la adaptación, de deep adaptation, la adaptación profunda, inglesa, en fin, hay mucha gente que está en torno a esto, ¿no? Y la propuesta es un descenso planificado y cooperativo desde un estado extremo de sobrepasamiento a modos de vida más ajustados a las condiciones y posibilidades de la biosfera, en un contexto de catástrofe. O sea, es una apuesta, de alguna forma, una apuesta de supervivencia, ¿no? En lo que estamos abocados, ¿no? Y proponemos una planificación racional del descenso. El decrecimiento esboza los contornos de una sociedad menos consumidora de recursos y modos de vida basados en la austeridad voluntaria, la convivencialidad y una ética de los cuidados, ¿no? Respeto, colaboración, apoyo mutuo, menor tamaño, reducción de las complejidades. Todos son apuestas decrecentistas, utópicas, distópicas, depende de cómo lo leamos, realistas. ¿Qué es ser más realista? ¿Qué es ser más utópico? ¿Creer en el crecimiento infinito o creer en el decrecimiento? ¿No? Cuando se nos dice utópicos, ustedes son utópicos porque utópico eres tú, porque si tú crees que esta cosa va a seguir creciendo y yo te los pongo los datos y no me haces caso. Yo siempre digo, ¿por qué tú crees cuando el médico te da el análisis de sangre y te pide análisis de sangre, cuando te hace la radiografía, tú le crees al médico cuando te dice eso? Y no crees cuando 1500 científicos te dicen, mira lo que está pasando, ¿no?
Hay una disonancia cognitiva importante ahí, ¿no? Porque algo cosas se cree y otras no. Y en ese contexto es que insertamos la educación ecosocial y prefigurativa, como le hemos llamado. O sea, tenemos una situación de crisis o colapso, tenemos una propuesta de decrecimiento y tenemos la propuesta de, aquí y ahora, empezar a formas de educación ecosocial que tenga unas características distintas a lo que sería la clásica educación ambiental. O sea, es una educación vinculada con el decrecimiento, ¿no? Es una educación que va más allá de una educación ambiental, más allá de la toma de conciencia ambiental o de una educación moral, ¿no? Que es bueno respetar la naturaleza y cuidar a los pajaritos, o que hay que bajar, hay que comprar, usar menos bolsas plásticas. Todo está bien eso, está bien, pero en el contexto del drama que estamos viviendo es altamente insuficiente. Y ya veremos por qué, ¿no? Y eso más allá de la sostenibilidad, o sea, no solamente se trata de crear valores y compromisos, como dice un enunciado de la UNESCO, ¿no? Acción y responsabilidades éticas para el uso racional de los recursos con el propósito de lograr un desarrollo adecuado y sustentable. No, ya hemos dicho que no creemos en eso, con lo cual el tipo de educación que queremos es distinta, tiene que ser distinta, tiene que ser diferente a esto que hasta ahora estamos viviendo, ¿no? Porque una educación ecosocial, en el contexto de colapso, en el contexto de crecimiento, implica participar activamente en la transformación de las urgencias ecológicas en urgencias sociopolíticas. ¿Se entiende eso, no? Y superar esa brecha que nunca se supera, ¿no? La idea de que diagnósticos duros e incluso catastróficos, catastrofistas, y soluciones parche, ¿no? Entonces, tenemos que participar de una forma de entender la acción educativa como una acción política o sociopolítica que tiene como objetivo intentar que esa distancia se vaya cerrando. Y esto es una educación ecosocial para el crecimiento. Y nosotros hemos diseñado a partir de la experiencia con talleres, en fin, unas 5 características de una educación de este tipo. Es primero una educación para la supervivencia. Es prefigurativa, es expandida, es adaptativa y extractiva, ya definirán lo que son esos términos, es comunitaria y colaborativa, basada en pedagogías colaborativas y en particular pedagogía de grupo, ¿vale? Para la supervivencia hay un educador que es Eric Azaturian, ¿no? Dice que puesto que aprender es algo natural para los seres vivos y aumenta su probabilidad de seguir con vida, puede que la función más importante de la educación sea facilitar la supervivencia, tanto para el individuo que aprende como para el grupo social y la especie a la que pertenece. En rigor, siempre, hasta antes de la hiperdivisión del trabajo que produce el capitalismo, la gente aprendía cosas para sobrevivir. El aprendizaje era sobrevivir, una destreza, un oficio, estaba destinado directamente a la supervivencia, ¿no? Individual o el aporte que hacía ese individuo al conjunto del grupo para la supervivencia. Solo con la hiperdivisión del trabajo nos convertimos en seres con poca autonomía, que no sabemos sobrevivir solos, que no tenemos capacidad, no sabemos alimentar, no sabemos cazar, no sabemos cocinar, no sabemos, pero ninguna capacidad de manejo propio, autónomo, ya sea individualmente o grupalmente, para la supervivencia. Y en contexto de crecimiento, en contexto de escasez, en contexto de pérdida de muchos de los objetos que satisfacían, los satisfactores que llamaba McNish, ¿no? Que satisfacían nuestra vida, tenemos que aprender a manejar, tenemos que tener soberanía alimentaria, evidentemente, grupalmente, pero también soberanía culinaria, aprender a cocinar, ¿no? Es evidente. No sabemos cocinar. Yo sí, porque soy buen cocinero, pero en general la gente no sabe cocinar, ¿no? Y eso es importante, es soberanía culinaria, saber qué cosa mezclar con qué es comestible, por ejemplo, ¿no? Y aparte de eso, lo más básico, temas de alimentación, temas de vivienda, en fin, tenemos que meter las enseñanzas, ¿no? Para esta cosa tan básica que es la supervivencia. No solamente por el respeto al medio ambiente, no solamente porque hay que respetar y conservar, ¿no? Porque es bueno, porque no, es porque somos parte de ese medio ambiente. Y el medio ambiente que estamos destruyendo nos está dando la vuelta y nos está destruyendo nosotros.
Entonces el tema de la supervivencia es fundamental. Hay más cosas de eso, pero esto es un esbozo de lo que estoy diciendo, ¿no? Prefigurativa. Es decir, la prefiguración es la anticipación, ¿no? Es la creación de escenarios futuros, ¿no? Donde pasa algo, ¿no? Implica la imaginación colectiva, aquí y ahora, de escenarios futuros que sirven para guiar la acción presente. Si nos imaginemos, ¿qué pasaría si, no sé, if, condicional, qué pasaría si en nuestro barrio, en nuestro pueblo, en nuestra región no hay agua? ¿Qué hacemos? Nosotros estamos haciendo talleres, por ejemplo, aquí en la quinta región, hemos en Limache, hemos en Petorca. ¿Qué pasa? Cuando no hay agua, qué hacemos? ¿Esperamos que nos den el agua? ¿Esperamos que la racionamos? ¿Cómo organizamos el agua? ¿No? ¿Quién decide cuántos litros? Hasta ahora, por ejemplo, en los lugares en que hay caminos de aljibe, es una decisión municipal. ¿Es así? ¿Sí tiene que ser así? ¿O tenemos capacidad también de decir lo que queremos? ¿No? Es decir, ¿cuál es la forma comunitaria, ¿no? A partir de estos escenarios, prefigurativos, anticipativos? La prefiguración es una clásica propuesta libertaria, ¿no? De crear aquí y ahora las sociedades y los espacios sociales que queremos que se produzcan en el futuro, ¿no? O sea, anticiparse. Entonces, una educación ecosocial prefigurativa es anticipatoria, ¿no? Prevé situaciones. No solamente tragamos conocimiento, nos enseñan qué es lo que es el ciclo de hidrógeno, o el cambio climático, o no. Sí, tengamos esos conocimientos y sepamos, pero fundamentalmente tiene que ser una educación para la intervención, para la modificación de las condiciones que producen en el pequeño espacio individual en que estamos, ya sea situaciones de ataque a nuestra vida, y por lo tanto situaciones de crear espacios de resistencia frente a lo que pase, como creación de los lugares nuevos, inventar también nuevos, crear la utopía. Es importante, estamos en un momento, y es para mensaje y discusión de izquierda, ¿no? En donde por primera vez se junta de forma masiva la lucha emancipatoria, social, política, con la lucha por la supervivencia. Eso es muy importante. Se han juntado las dos cosas en la actualidad. Siempre está presente, bien, la lucha política de los marginados, de los dominados, son para la supervivencia. Ahora, pero ahora estamos en una situación global. Una situación global donde la emancipación también tiene que ver con la supervivencia. Expandida, es evidente. O sea, la escuela, las escuelas, los espacios institucionales quedan chicos para esto. O sea, hay que salir del aula de la escuela. Hay que diseñar y construir lugares para desarrollar nuevas prácticas pedagógicas, plazas de trabajo, asociaciones de vecinos, inclusión educativa, bosques, desiertos, huertos urbanos y rurales, talleres de oficios, sindicatos, casas, patios, comedores, en fin, todos lugares posibles donde expandir esto, porque no solamente es un tema escolar. La educación ecosocial no es un tema escolar, es un tema comunitario, es un tema social. Tenemos que participar en procesos de enseñanza y aprendizaje colectivos, sin edad, no transversales, no etarios, no divididos por categorías ni sexuales ni de clase, ¿no? Sino que unidas por el mismo sufrimiento común, de alguna manera, ¿no? Por la misma realidad común. Adaptativa y exaptativa. No sé si me pegué yo o se pegó. No sé quién está caído, no estoy caído, parece. Estoy caído, parece. Una gran... ¿Estamos bien? El ruidito ahí. ¿Sí? En condiciones de escasez material, ¿no? Vamos a tener que reutilizar mucho. O sea, el tema del reciclaje, el tema de la reutilización, el tema de la recombinación, de la mezcla, va a ser muy importante. Y no solamente de elementos materiales, también de ideas, también de forma organizativa. Tenemos que inventar nuevas formas organizativas. Es evidente que en contextos de crisis hay formas organizativas que no funcionan, hay jerarquías que no funcionan, hay formas de interacción social que no funcionan, hay valores que no funcionan, ¿no? Y que habrá que reinventarlos. Y aquí a poquito, por si acaso. Y comunitario, evidentemente, apostar por la configuración de espacios comunitarios, de acogida, apoyo mutuo y protección. Espacios de imaginación social y no solo resiliencia, sino de resistencia frente a lo que se avecina. Es decir,
la forma comunitaria. En la actualidad estamos muy solos, porque estamos el individuo frente al capital, o al Estado, o a la gran ciudad, en fin, y necesitamos creación de espacios intermedios de acogida, ¿no? La práctica comunitaria es fundamental como atenuación de los daños producidos por el hiperindividualismo, por la hipermasificación, por el anonimato, ¿no? Y por último tiene que ser evidentemente colaborativo, horizontal, participativo, eso es casi sentido común, pero abundando en pedagogía más allá de lo colaborativo, más, que sea una ética en el fondo. Una ética a la colaboración, y la ética al apoyo mutuo, la ética del respeto, la ética del trabajo en conjunto, ¿no? Y teniendo lo común como punto de intersección. Es decir, vamos a ser individuos diversos, colectivos diversos, tenemos que buscar los puntos de intersección, los puntos donde los circulitos de los conjuntos decían que era el conjunto de intersección, ¿no? Buscar ahí esos elementos que nos permitan mantener nuestra diversidad, mantener nuestras heterogeneidades y, sin embargo, participar de empresas comunes. La última, se acaba. Dennis Meadows es uno de los redactores del famoso informe sobre los límites del crecimiento, ¿no? El año 72, que mostré más atrás. Dice, honestamente, no sé a qué se va a parecer el mundo real en los próximos 40, 50 años. Y él, que es un modelizador de sistemas, digo que está especializado en la definición de modelos predictivos. Dice, no sé realmente, dice, no sé, tengo mis hipótesis, esto es una entrevista, tengo mis hipótesis, en fin, pero no podría definir de forma así clara, ¿no? Pero lo que creo es que alguna gente puede que atraviese este periodo sin siquiera darse mucha cuenta del colapso, mientras que otros ya están sufriendo el declive en su situación personal, en su cultura, en su comunidad, etc. Sea cual sea resulte ser el caso, lo que tengo claro es que la gente que tenga algunas habilidades prácticas, aspiraciones modestas y una buena red social alrededor va a estar muchísimo mejor. Así que si tuviésemos que concluir con algún tipo de recomendación simplista, creo que podría ser construir tus redes sociales. Utilízalas como una fuente de nuevas ideas, de apoyo, de esfuerzo y de satisfacción. Eso. Muchas gracias. Para los que quieran dialogar conmigo, aquí está mi email. Muchas gracias, Adolfo. Súper interesante y profunda la presentación que acabas de hacer. Estamos viviendo obviamente en un mundo que nos parece lógico. Hay una foto de un meme que aparece, ¿cierto? Vienen los extraterrestres a la Tierra a destruirla. Y un tipo le dice, pero se cae bien inteligente. ¿Te das cuenta? Y realmente destruye la Tierra, porque no hay vida inteligente al parecer. Porque vivimos, ¿cierto?, una crisis profunda de energía, y resulta que estamos creando, por ejemplo, miles de modelos de automóviles diferentes que no tienen ninguna pieza compatible con otro modelo de automóvil, ni siquiera de la misma marca. Y eso es un gasto de energía tremendo. Hay además un tema que es la obsolescencia programada, donde tú te compras un producto y ese producto a las 5.000 utilizaciones se echa a perder solo. Entonces es un modelo básicamente en el cual estás creando una cantidad de toneladas inmensa de basura y estás esforzándote por tener esos implementos nuevamente, estás gastando dinero y estás trabajando para tener esos bienes que finalmente se van consumiendo poco a poco. Y al parecer no hay salida, porque tú decías recién, ¿qué saco yo con tener mi pequeño cuarto en el patio, ¿cierto? Y reciclar. Eso nos va a ayudar a este mundo, digamos, a cambiar en la velocidad que se requiere. Lo que hay que hacer sería empujar, ¿cierto?, a las poblaciones de los países que están contaminando, China, Estados Unidos, para que modifiquen su política de energía y de producción. Pero, ¿qué más podemos hacer? O sea, esa es la pregunta que a mí me asalta. Aparte de empezar con el tema educacional, ¿tenemos el tiempo como para que esa gente tome conciencia del tema y pueda realmente generar los cambios que se requieren en los tiempos que se requieren? Porque tú, como habías dicho, ya estamos en el colapso. Entonces, ¿cuáles son esos límites de tiempo antes que el colapso sea más profundo?
Los límites de tiempo son muy escasos y depende del contexto, evidentemente. Ahora, te digo que tenemos que, el ejemplo que dijiste del huerto, yo creo que sí hay que hacer huerto en las casas, y los colegios, en todas partes, y las plazas, yo creo que hay que hacer. Otra cosa es que son cosas diferentes. Una cosa es responsabilidad y otra cosa es incidencia. Individualmente tenemos muy poca incidencia. No podemos, ¿no? Pero desde el punto de vista de la responsabilidad altísima, porque yo hacer un huerto, aparte que me puede a mí beneficiar desde el punto de vista alimenticio directo, evidentemente, y pasa eso, es también un gesto, es un gesto ético, es un gesto comunicacional, eso me obliga probablemente, y en más que hacer, y a lo mejor el tema no es hacer un huerto en mi casa, hacer un huerto comunitario, y ahí estoy creando redes, ¿no? Y es distinto, ya estoy participando, estoy conviviendo, estoy creando convivencialidad, en fin. Entonces los gestos importan. Es evidente que no tenemos capacidad individualmente de afectar a la política china, no vamos a afectar si van a o no tirar un misil sobre Taiwán. No tenemos esa capacidad. Y justamente, cuando hablamos de colapso, es decir, porque es posibilidad. Tú puedes decir, mira, es que no se puede hacer nada. Y otra cosa es decir, no, si se puede hacer, lo que pasa es que no lo van a hacer. ¿Entiendes? Esa es la segunda manera de interpretarlo. Y es efectivamente, o sea, hay muchas cosas que se podrían hacer, pero no se van a hacer por intereses creados, por ejemplo, frente al tema energético, hay mucha gente que apoya energía nuclear, ¿cierto? Hay unos lobbies enormes, ¿no? Y que han convertido y comprado a ecologistas en el mundo por energía nuclear. Pero claro, la energía nuclear es que genera mucho dinero. O sea, hay mucha gente que gana cuando tú construyes una empresa constructora de una central nuclear, gana mucho dinero. Entonces, hay unos circuitos de ganancia muy prósperos que justamente son los que van a impedir la unificación de muchas cosas, ¿no? Entonces, el tema de la obsolescencia. La obsolescencia programada es de las barbaridades más grandes del capitalismo. Porque piensa que antes el valor de los productos tenía que ver con su duración. Es decir, era más valioso, y la idea de ingeniería, la capacidad del ingeniero, era producir objetos que durasen, ¿no? Ahí estaba el valor, ahí estaba la destreza, ahí estaba la habilidad técnica, ahí estaba la habilidad científica. Y de repente la cosa es al revés. Es decir, los ingenieros producen, planifican cuándo va a morir el objeto. ¿Y eso por qué? Porque el sistema requiere continuamente producir, valga lo que sea. O sea, ahí está la separación. Y salir de eso claro, es complejo. Gracias, Adolfo. Marlene, para ver si hay preguntas en el chat o alguna pregunta tuya. Sí, hay harto movimiento acá en el chat. Bueno, comentarios y preguntas. Pablo Valdés dice, muy buena la diferencia de los conceptos de cambio climático, caos climático. Sergio Arcos dice, de crecimiento en los marcos del capital, por favor, más elementos para entender. Gracias. Eso lo voy leyendo como a la medida que se fueron generando los comentarios. Y da gracias por la información, Sergio. Después vuelve a comentar. Hoy existe un modelo de producción centrado en la tasa de ganancia. Ello significa ganar, no importando el costo o destrucción a la naturaleza. ¿Será bajo este modelo la superación de esta crisis o colapso? ¿Será bajo un capitalismo verde? ¿O será, como hoy dicen algunos marxistas, de acuerdo a la experiencia, el ecosocialismo? Sergio, en su tercera intervención, ¿cómo explicamos la política de crecimiento a 215 millones de pobres en América Latina, un tercio de nuestra patria grande? Parece que ese crecimiento es solo de los grandes grupos económicos y no del mundo del trabajador. ¿Es crecimiento o decrecimiento? ¿O bien capitalismo versus ecosocialismo? Se abren debates. Gracias, compa. Dice, gracias. Le agradece a Adolfo. Juan Reyes comenta, como país en desarrollo y comparativamente con los países desarrollados, la contribución a la crisis global de Chile es muy baja.
usted está igualando el impacto ambiental de Chile a las grandes naciones capitalistas. No puede proponer un decrecimiento con el nivel de ingresos de la mayoría de la población de Chile. Danos un segundo, Está Magdalena. vendiendo para Chile lo que tiene... ¿Perdón? Danos un segundo. Se perdió la señal, Adolfo. Vamos a esperar que reingrese ¿Ya? para poder terminar de leer las preguntas, para que las pueda escuchar. Ok. Pero estaba relatando, ¿cierto?, el tema de la obsolescencia programada, y Adolfo decía que es la aberración, que antes, ¿cierto?, los ingenieros proyectaban un producto por su duración en el tiempo, y esa duración en el tiempo, ¿cierto?, implicaba también el valor del producto. Y hoy en día, los ingenieros se dedican a matar el producto en un tiempo establecido. Es decir, es una completa aberración el tema de la obsolescencia programada. Y ese es uno de la punta del iceberg de este problema gigantesco. Y coincido con Adolfo, es decir, aquí vamos a crecer por las buenas o por las malas. Y creo que vamos camino de crecer por las malas, no por las buenas. Y ahí hay un trabajo que hacer de conciencia social. ¿Qué opinas tú, Nelson? Sí, estaba escuchando. La verdad es que la cantidad de información es abrumadora. Yo no, como tú dices, o sea, y como dicen algunos comentarios en el chat, ¿cómo aplicar esto en un país tan pequeño o en una patria grande como América del Sur? Y de repente nos centramos solamente en lo que vamos a hacer nosotros, pero el modelo de desarrollo neoliberal y extractivista está en muchos países del mundo y principalmente en las dos potencias más grandes que generan todos estos peligros ambientales. Pero asumiendo la dificultad que significa esto, como decías tú, es por la buena o por la mala. Y yo creo que el concepto de la educación o de trabajar en un sistema de educación, como quiera llamársele, que sea de respeto o de convivencia con la naturaleza y de disminuir la necesidad de depredar y de consumir en la gente, es un aspecto que es súper importante de pegarle una mirada como más profunda. O sea, educación en el decrecimiento, cómo negociar esos espacios, porque claro, es razonable decir cómo le vamos a pedir a un país tan pobre que de repente empiece a dejar de crecer, porque el modelo nos lleva a eso. O sea, el modelo consumista e individualista nos lleva a cambiar, a reemplazar, a cambiar el modelo por el último modelo, aun cuando esté bien. Ese concepto que antes tenían nuestros padres de que había que cuidar las cosas y que había que reciclarlas y que uno tenía que ir cuidando las cosas que tenía y haciéndolas durar, y de hecho pasar de un hijo a otro hijo. Ese concepto que nosotros asociamos con pobreza, creo que un poco a lo mejor es parte de la educación que tenemos que reintegrar para empezar a detener un poco esta demanda de recursos que hacemos, la demanda del consumo, la demanda de tener cosas que nosotros sabemos que deterioran el medio ambiente, pero no hacemos lo de eso. ¿Qué comunicaste?
Y eso creo que tiene que ver Voy a un llamarlo poco para el con, molde. tiene que ver un poco con la educación, que es un poco la Sí, propuesta que hace Adolfo. sí, yo creo también que pasó por muchos temas, pero en síntesis sí tiene razón. Es decir, aquí hay una crisis que es el capitalismo o el neoliberalismo, pero y que no va, y no nos queda otra que pensar. O sea, hay muchos temas que quedaron acá presentes, planteados, y dentro de lo que estaba en el chat, la tendencia la situación política que vivimos, justamente tenemos una oportunidad tanto o más grande que los países que han generado o que han ayudado a generar el colapso. Justamente porque estamos llenos de pobre todavía, es decir, cualquier cosa que hagamos en la economía, podemos tal vez pensar en esto del crecimiento y volver hacia lo que decía Adolfo, o sea, partir por la educación, y no solamente la educación en la escuela, sino la educación de la comunidad. O sea, la toma de conciencia acá es re importante para tomar decisiones, y el conversar estos temas y verle solución, porque la verdad es que es como en la película esa del meteorito que cae y nadie ve o sea, todo el mundo ve que cae, pero como que el colapso no va a existir. Y acá estamos en una situación muy parecida, po. Es decir, a la de la película. Yo entiendo que la película tiene ese sentido también, ¿no? Eh, por acá, no sé si termino de leer los comentarios que habían, que quedaron pendientes. ¿Supiste si Adolfo regresa, Sí, Jaime? es que igual les voy a informar. Hay problemas con la conexión de Movistar. Nosotros tenemos una conexión Movistar de fibra óptica, pero está mala y estoy con el celular transmitiendo. Y Adolfo también tuvo que comprar un chip Entel para poder conectarse. Así que al parecer tiene problemas con la conexión. Yo le estoy escribiendo ahora al WhatsApp y ni siquiera lo he podido ver. Entonces creo que hay un problema grave de señal ahí donde él está. Y me temo que no va a poder volver, digamos. Ahora eh, voy a conversar con él cuando pueda para ver si podemos hacer una segunda parte del programa, porque evidentemente quedaron muchas preguntas en el aire. Tú termina de leer las preguntas para ver si yo me contacto con él y podemos hacer un nuevo programa para responder las preguntas que estaban en el chat. Ok. Yo estaba en Juan Reyes, que dice que como país en desarrollo, comparativamente con los países desarrollados, la contribución a la crisis global de Chile es muy baja. Usted está igualando el impacto ambiental de Chile a las grandes naciones capitalistas. No puede proponer un decrecimiento con el nivel de ingresos de la mayoría de la población de Chile. Está vendiendo para Chile lo que tiene que vender para Norteamérica más Europa. Pablo Alfonso Arenas dice, tenemos un pueblo totalmente desinformado y mal educado. Tenemos que iniciar una gran revolución educativa popular desde los territorios y desde la base de nuestra sociedad. Yo creo que por ahí va el asunto, y la solución puede estar justamente en los pueblos, no solo de Chile, sino que del mundo. Yo creo que en este como es un colapso o un aparente, o sea, una visualización de un colapso que puede significar incluso el que se acabe la vida en el planeta, o por lo menos que se disminuya la calidad de vida, cuando lo que pretende el capitalismo en este momento es algo muy por el contrario. O sea, el cambio civilizatorio que pretende es de lleno entrar a la tecnología, pero sin energía eso no sé si va a ser posible.
Yo creo que es la solución política y cultural y la palabra ahí la tenemos también los pueblos de Chile y del mundo, que deberíamos tomar conciencia y los pocos que tenemos conciencia, desparramar esa conciencia. Me parece a mí lo sensato ante esta alternativa de lo que nos planteó hoy día Adolfo. Gracias, Eso. Marlene. Bueno, tendríamos que ir cerrando. Voy a, como les decía, intentar comunicarme con Adolfo para ver si hacemos un nuevo programa para responder esencialmente las preguntas y seguir profundizando en el tema de la educación ecosocial, que también es una parte interesante y creo que por ahí está la solución, digamos. O sea, él plantea cierto problema y al final plantea una alternativa. Ahora estaba justamente respondiendo a los tiempos cuando se cortó la comunicación. Si estamos a tiempo todavía o no para realizar los cambios. Y eso pues. Así que a ustedes muchas gracias por vernos nuevamente. Hoy día, como les vuelvo a reiterar, habían problemas técnicos para la transmisión con Movistar. Tanto Adolfo como nosotros tenemos una conexión Movistar y estamos con los celulares transmitiendo y esto es precario, digamos, para que le llegue una buena señal. Así que las disculpas correspondientes y nos vemos en el próximo debate público el día lunes a las 21 horas. No sin antes decir que Debate Público está en solidaridad con todos los presos políticos mapuche, con todos los presos políticos de la revuelta, con toda la gente que ha perdido total o parcialmente la vista a causa de la represión de Carabineros, PDI y Fuerzas Armadas y en general con toda la gente que ha sufrido atropello de sus derechos humanos. Nos vemos el siguiente día lunes a las 21 horas. Muchas gracias y buenas noches. Que estén bien. Chao, chao. Chau, chau.